ser una noche crítica, me parece. ¿Crítica de qué? Va a ser, no sé. ¿Qué pasa, boludo? ¿Tenés miedo? Nah. Somos nosotros dos. Después que venga es un forastero. Marcelo, ¿frenás vos en el primer puente o que frene Franklin? David, escuchá, lo primero es lo mismo que la otra vez, no hay que pelear con nadie. En Argentina hay muchos festivales de cine, probablemente más de 100. Pero para que un festival de algún modo se justifique como tal, debe encontrar su identidad. Y esto es muy difícil cuando se empieza o cuando un festival arranca, es decir, cuando tiene su primera edición. El Festival Nacional de Cine de General Pico, La Pampa, me parece que ha arrancado del mejor modo posible. En principio, por una cuestión material. Tiene 2 salas extraordinarias de 500 a 700 personas cada uno de capacidad, con una extraordinaria calidad de proyección. No solamente se trata de tener DCP, sino que las lámparas estén bien. Las pantallas además son enormes, lo cual retoma una experiencia que ya no se tiene en los cines y sobre todo en los multiplex, donde las salas no tienen pantallas de tamaños importantes. En este sentido, valga la redundancia, el tamaño importa. Y la calidad de la luz y de la proyección también. Dicho esto, detrás de esta programación hay alguien que piensa el cine, y Pablo Mazzola, con las distintas competencias y proyecciones paralelas, planteó una idea de cine. Y esto es lo más difícil para un festival de cine. Esto era clarísimo. De las 9 películas en competencia que de algún modo representaban los distintos caminos que tiene el cine argentino contemporáneo, la ganadora principal sin duda fue Cuerpo de Letra, la extraordinaria película de Julián D'Angiolilli, que había arrancado en el Bafisi, esta película que pone en escena la lucha cotidiana sobre las paredes y los signos en las paredes como propaganda política en todo lo que hace a la Panamericana, a la salida de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, donde hay un conjunto de tribus que están vinculadas con estas pintadas, que nunca sabemos a qué hora ni quiénes son los que pintan, y que esto es lo que la película se dedica de develar. Lo que hace es extraordinario porque el punto de vista de la película es absolutamente genial y absolutamente raro, enrarecido, que no nos deja entender del todo cuál es la lectura política que tiene el realizador, pero al mismo tiempo hay un punto de vista en la película, y esto me parece que es lo más fascinante de descubrir frente a uno un mundo que uno literalmente desconoce, que solo ve los efectos, es decir, las paredes pintadas, pero que desconoce toda la práctica social secreta que está por detrás, que hay una economía y una política detrás. Película única, probablemente para mí de lo mejor del año. Tuvo una mención La Salada, que recientemente se presentó en la ciudad, en Córdoba, en Buenos Aires. Todavía se puede ver en algunas ciudades del país la película de Juan Martín Zhu. Una película que, vuelvo a insistir, creo que es una extraordinaria aproximación a la idea de globalización, no como un término abstracto, sino fundamentalmente como una forma de estar en el mundo donde ser y estar no es lo mismo. Es decir, uno puede venir de Taiwán, otros pueden venir de Bolivia, otros pueden venir de Corea, son de esos lugares, pero están en otro. Y esta conjunción que generalmente las personas cuando nacen y viven en un lugar viven y experimentan, esto es lo que está escindido. Y esto es lo que la película de algún modo trabaja, a partir de unos personajes muy queribles, muy amables. Es una de las películas más amables que ha dado el cine argentino en este año, y que simplemente se va mostrando la soledad, la necesidad de estar con otras personas, el desarraigo,
a partir de un universo en común que es la salada, esa economía secreta que tiene en la actualidad lo que es el mercado de Buenos Aires o el sistema económico en general. Es una economía, es como una especie de economía paralela que de algún modo explica la economía real. Y me parece que esto es lo que la película consigue: intimidad, economía, procesos sociales, globalización. Todo eso en un discreto relato que nunca pierde el pulso y que fundamentalmente genera siempre una empatía absoluta entre el espectador y la película. Ma, 替我向大家问好。好啊，好啊，好，再见了。好，再见。 Le dimos una mención a una película que fue muy emocionante de ver. Digo, le dimos una mención porque estuve como jurado en el festival y ahora voy a decir algo respecto del hecho de ser jurado en ese festival, que fue La Histórica. La Histórica es una fábrica de bulones, de tornillos, recuperada. Y lo que hace Mariano Anania en esta película en particular es una reconstrucción histórica sumamente interesante y rigurosa del momento donde la fábrica surge en el contexto de la dictadura argentina, cómo la dictadura argentina prioriza el universo de un sistema, de una economía sostenida en el orden financiero y no en el orden productivo, cómo esas fábricas empiezan a fallar, cómo en la época del menemismo esto literalmente queda destituido del orden del trabajo, y qué pasa con una cantidad de operarios que quedan sin trabajo y que en el cierto momento deciden tomar la fábrica y recuperarla hasta el día de la fecha, donde la fábrica funciona y hay muchos viviendo a partir de esta fábrica, que son muchas personas para General Pico. Lo que es genial de la película es que esto lo cuenta, tiene los testimonios, por momentos hay una voluntad didáctica que no permite del todo encontrarle el punto exacto cinematográfico, pero hay algunas escenas, algunos planos cinematográficos que son extraordinarios, de las máquinas, de todos los obreros en conjunto en un momento saliendo de la fábrica, que parece literalmente la vieja película de los Lumière, pero es una película que merece tenerse en cuenta porque justamente me parece que consigue contar una experiencia singular del orden estricto de General Pico, pero encuentra en ese espacio el orden universal. Una película puede ser entendida y vista desde Grecia en la actualidad, que me parece que debería ser sería hoy en Grecia una especie de boom como película, como en cualquier lugar del mundo, porque habla de algo que es una experiencia del siglo XX y del siglo XXI. Que es el emblema de aquel pico industrial que quedó en la historia. Esto fue alguna de las cosas. Lo otro que debo decir es que Mazzola invitó que la deliberación del jurado, quienes me acompañaban era el gran Eduardo Russo, uno de los críticos más lúcidos y teóricos que tiene la Argentina, si no el más, junto con Anaí Berneri, que es una reconocida cineasta. La última película de ella fue Aire Libre o Por tu culpa. Los tres tuvimos que discutir las 9 películas frente a la audiencia y a algunos de los realizadores. Y fue una experiencia exquisita porque uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones, objetivar criterios y explicar por qué una película le parece esto o aquello. Un poco algo que hacemos de este programa, pero que los jurados suelen quedar en una especie de zona secreta donde se cocinan ideas y decisiones que muchas veces son inexplicables. Para eso no hace falta ser muy lúcido. Miren lo que ganan en el Festival de Cannes o en otros festivales. Esto es la devolución de esta primera edición del Festival Nacional de Cine de General Pico, La Pampa. Un festival que va a tener un lugar en el calendario y que va a hacer una diferencia. Hey, you're late.
What? Who's sick? Your daughter? No, I didn't know you had a daughter. El fragmento que estamos viendo pertenece a una película que se viene anunciando hace prácticamente 2 años que se va a estrenar. Es Passion, del gran Brian De Palma. Una película notable desde donde uno la mire, desde donde uno la piense y fundamentalmente si uno piensa en el cine como un lenguaje, como una forma del arte que tiene que ver principalmente en un principio con formas que hacen al mundo material. Y esa película es notable. La pregunta es ¿por qué vemos tan malas películas en los estrenos de todos los jueves? Uno mira la cartelera y es verdaderamente una situación de depresión. Fuera de este universo de los estrenos, efectivamente está la internet, están las posibilidades de bajar películas, de comprarlas, etc. Pero allí, donde están las salas, donde el cine realmente vive en su máximo esplendor, las películas, si llegan, las que son interesantes, y cuando digo interesantes no estoy diciendo solamente cine-arte, estoy diciendo películas como la de Brian De Palma, que podría ser de consumo popular absolutamente, y sin embargo no llegan. Y digo esto porque cada vez, cuando hay buenas películas, se ven en determinadas salas donde los cuidados de exhibición y proyección no están a la altura de las películas. Este es un poco el cuadro de situación, la paradoja. El mundo hace una cantidad de películas, a veces están accesibles, pero a las salas llega solo lo peor de la industria, o casi lo peor de la industria, y las películas de cine-arte, que en muchas ocasiones no es nada más ni nada menos que cine académico. El cine, poderosamente el cine, está ausente en las salas. Y esto es algo que tenemos que decir desde este espacio que es el cinematógrafo. Nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Should you be